Bueno, vamos a dialogar en la tarde para Conefe Comunicaciones, con una amiga con la que teníamos hace tiempo ganas de sentarnos a charlar, pero entre la pandemia y las distancias no ha sido posible. Entonces dijimos, bueno, no nos va a quedar otra que una instancia de Zoom para poder charlar y poder traerles a ustedes las experiencias que mujeres creyentes, mujeres cristianas, están haciendo en Puerto Rico, en el Caribe, que tan pocas veces sabemos en el resto de América Latina lo que pasa en Puerto Rico, ¿no? Parece que Puerto Rico quedara del otro lado del continente y en realidad son nuestras hermanas de lengua, de tradiciones también en muchísimos casos y por supuesto de familia ecuménica, ¿no? Entonces queríamos en esta tarde charlar y le voy a preguntar, a presentarla, pero le voy a pedir que ella misma nos diga quién es para que nos quede aquí, con Sara González López, que desde la Pastoral de Mujeres Ecuménica de Puerto Rico va a estar dialogando con nosotras. ¿Quién es Sara? Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a la verdad que yo estoy súper encantada de poder cooperar de alguna manera en este proceso de conocernos mejor nosotras puertorriqueñas, ¿verdad? Con el contexto latinoamericano que muchas veces no tenemos muchas oportunidades de encuentro, básicamente casi ninguna a veces. Hemos tenido visitas de, por ejemplo, el Satamés, entre otras, pero verdaderamente ese encuentro grande no ha sido posible, pues, por las circunstancias a veces también geográficas y otras veces por el mismo asunto del ecumenismo, ¿verdad? En el proceso en que estamos hoy en día. Ahora, ¿quién yo soy? Bueno, primeramente pertenezco a la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del Concilio Latinoamericano de Iglesias, que decidió en un momento dado levantar un brazo, como yo le llamo, en el área de mujeres, ¿verdad? Y entonces por eso se llama Pastoral de Mujeres y Justicia de Género. Y en el 2007 hicieron una convocatoria para que hiciéramos el capítulo de Puerto Rico, a la cual se respondió a través de la doctora Agustina Lubis Núñez, bien conocida, y que ella es la que da clases hoy en día, ¿verdad?, de teología sistemática en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y también pues da las teologías, distintas teologías feministas y del Caribe. Así que a esa convocatoria respondimos un grupo bastante grande de mujeres. Hoy en día ya han pasado, eso fue en el 2007, así que ya el año que viene cumplimos 15 años en este proceso. Y ha habido pues una historia larga. Yo estoy desde el día 1. Soy parte de la pastoral desde el día número 1 y prácticamente puedo decir que yo creo que he estado muy pocas veces ausente de las reuniones, así que he estado en todo este proceso histórico, amén de que a mí pues tengo un área que me gusta muchísimo la historia, estudié también en el área de historia, así que pues eso de estar presente y de tomar datos y de seguir, ¿verdad? Toda la trayectoria histórica para mí es bien importante. Así que empezamos por eso. En este momento soy co-coordinadora de la pastoral. ¿Por qué co-coordinadora? Del 2017 en adelante, en lugar de tener una sola coordinadora, acordamos tener 3 coordinadoras. De manera que poco a poco fuésemos dando paso a un liderazgo que fuese más un liderazgo al estilo feminista, ¿verdad? En donde no hay jerarquía de ninguna índole. Así que hacia eso es que nosotras estamos trabajando en este momento. Por otro lado, pues recientemente y después de mucho tiempo, yo terminé mi doctorado en teología también, en septiembre de este año pasado, el 25, defendí mi tesis doctoral bajo el título eh, hacia una teología feminista puertorriqueña y puertorriqueñista. Puertorriqueña en el sentido de que la hace cualquier mujer que se sienta puertorriqueña independientemente de en qué contexto se encuentre, puede ser diáspora, puede ser mujeres extranjeras que viven en Puerto Rico, y puertorriqueñista porque es para darle prioridad a nuestro contexto cultural y sobre todo al contexto nuestro, que es un contexto que todo el mundo sabe en términos políticos, pues somos la última colonia, como dicen por ahí, que queda, y tenemos un brazo, ¿verdad?, que nos une con los Estados Unidos y otro brazo que nos une con el Caribe y Latinoamérica. Así que nosotras somos mujeres con una diversidad, bueno, una diversidad increíble en términos étnicos, en términos
de dónde estamos viviendo localizadas. Unas están en Estados Unidos, otras están dispersadas por todo el mundo, pero seguimos siendo puertorriqueñas. Y en términos culturales, pues no se diga, ¿verdad? Tenemos dos procesos de colonización, el de ¿verdad? Los españoles y luego los Estados Unidos en el 98. Así que todo ese acervo cultural hay que considerarlo, amén de entonces todo el proceso que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Así que ahí estuvo insertada mi tesis. Luego entonces pertenezco también a la mesa de diálogo Martin Luther King, un poco menos, en ese sentido no soy tan vocal allí, porque básicamente lo que hemos establecido un tipo de consorcio con ellos. Yo soy parte de la mesa, pero no estoy, ¿verdad?, dentro de la coordinación de la mesa. Pero en ese sentido es que se da entonces esta actividad que a ti te interesó, porque ahí es lo que yo le llamo los traslapos, ¿verdad? Tenemos que hacer consorcio con aquellos grupos que tienen intereses comunes con nosotras y en aquellas áreas que son comunes tratar de hacer actividades de manera que se pueda potenciar, ¿verdad? La labor que se hace, porque no es lo mismo tú trabajas, nosotras hoy en día somos 25, claro. Mientras que si nos unimos con la mesa Martin Luther King, que es un grupo mucho más grande, que tienen diversidad también de intereses en términos de la justicia, pues nosotras vamos a potenciar el área nuestra, que es el asunto de la perspectiva de género. Claro. Y de ahí es que nace ese proyecto, ¿verdad?, que te interesó a ti, del Día de Pentecostés. Claro, y bueno, entonces antes de entrar a ese proyecto, que lo voy a volver a recordar, o lo vamos a recordar para que la gente que por ahí leyó la nota o no la leyó, sepa de qué se trata. Me interesaba, antes, porque mencionaste, bueno, la realidad de Puerto Rico, mencionaste tu tesis, la realidad de las mujeres también cristianas ahí en Puerto Rico. Ahora, ¿cuál podrían ser, o cómo me pondrías vos en 2 o 3 puntos, los principales ejes de trabajo, las principales preocupaciones, los temas a los que se están abocando las feministas, o sea, las mujeres que se identifican como mujeres feministas o que trabajan con enfoque de género y que son a la vez cristianas en Puerto Rico? ¿Cuáles serían, calculo que por el evento que hicieron ese debe ser uno de los primeros, ¿no? Pero ¿cuáles son los temas principales a los que ustedes están abocadas hoy? Bueno, nosotras en Puerto Rico lo mismo, tenemos comunicación con otros grupos que no son religiosos en las áreas que nos interesan a nosotros. Particularmente te puedo mencionar una organización sin fines de lucro que se llama Paz para las Mujeres, y todas esas organizaciones prácticamente están trabajando más que nada con el problema de la violencia. Pero tenemos otros asuntos también, además de la violencia de género y la violencia particular contra la mujer y la violencia doméstica, como le querramos, ¿verdad?, en las distintas modalidades que podemos hablar de ese tema, ¿verdad? Que es un tema, una sombrilla bastante amplia hoy en día, como ya conocemos, pero también hay otros temas. Hay temas incluso que tienen que ver con la academia. Yo pertenezco también a un grupo que se llama Red de Investigadoras en Asuntos de Género, que tiene que ver con academias que nos interesa el tema de la investigación. Otros temas que están en la palestra nuestra es el tema racial, porque aunque muchas personas piensan, no, en Puerto Rico no hay racismo, ¿verdad? Me ven a mí rubia, como yo soy todo, pero nosotras todas tenemos genes, ¿verdad?, que vienen de nuestros ancestros africanos, precisamente porque a Puerto Rico, como a muchos países latinoamericanos, llegó la esclavitud a través de los españoles. Así que nosotras étnicamente pues somos taínas, somos africanas, y de ahí en adelante toda el acervo étnico que vino con los españoles, en donde vinieron portugueses, vinieron árabes y tanta otra gente, así que nosotras tenemos toda esa mezcla, pero naturalmente hay un racismo estructural, podemos decir, que mucha gente lo pasa de largo. Así que también ese es uno de los temas, y el otro tema, por supuesto, es el tema del cuerpo de la mujer, que tiene que ver con los derechos reproductivos. Así que estamos manejando muchos de esos temas, pero dentro de ese tema también bien importante es nuestra relación con las iglesias.
Claro. que es el tema que muchas veces, aunque tú no lo creas, es el más difícil. Sí, 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 te creo. No, no, te creo, te creo totalmente, porque es lo mismo que está Por los pasando en toda temas. la región. Está pasando en toda la región, sobre todo cuando las mujeres empezamos a hablar de esto, empezamos a mover el avispero, como dirían acá, ¿no? A mover los lugares donde están Exacto, las avispas o las exactamente. abejas, empieza a moverse todo y empezamos a molestar en muchos espacios, ¿no? Entonces, tenemos Exactamente. como dos frentes, me parece, los movimientos de mujeres Sí, que a la vez estamos militando en el feminismo y estamos dentro en las iglesias. Tenemos un frente externo, que es el frente que compartimos con las feministas que no tienen ninguna afiliación religiosa, y por el otro lado, este frente interno, nuestras propias comunidades de fe, ¿no? Que como vos decís, es muy, muy difícil porque aparte ahora hace alianza con los sectores externos, ¿no? Con sectores de la política, exacto, con sectores, bueno, ustedes lo vieron en exacto, Puerto Rico estos días, en que anduvieron algunos personajes exactamente. ahí moviendo Ujú. los antiderechos, ya me estuve enterando. eh, Exacto. Bueno, tengo que hacerte un comentario y sí, si me permites, sí, por nosotras, supuesto. lo más lamentable es que nuestro trabajo es bien fuerte porque somos marginadas tanto por los grupos feministas externos a las iglesias, Ajá. porque entonces ellas no pueden creer que nosotras seamos cristianas y feministas y nosotras le decimos, bueno, es que somos feministas porque somos cristianas. Y entonces está el otro frente, que es el frente de las iglesias, que una vez empiezan a tocar temas que son sensitivos, ¿verdad? Como es el tema del aborto, por ejemplo, pues entonces también nos marginan de esos frentes y sobre todo el machismo, Claro. definitivamente. Sí, Así sí. que el trabajo es bien fuerte. Sí, pero lo bueno, Sara, es que estamos unidas, o sea, no, y por eso yo también quería hacer este puente con ustedes, porque me parece que en la región está empezando a haber un fuerte movimiento de mujeres que por ser cristianas somos feministas y que tenemos que conocernos, tenemos que visualizarnos, tenemos que tender redes, porque en todos los países, vos sabés que yo hace años que trabajo recorriendo América Latina, ahora la recorro virtualmente, pero si vos me decís un país de América Latina, viene a mi cabeza rápidamente un número de mujeres y caras, rostros y nombres de mujeres que están pasando lo mismo. Entonces, me parece que hay un rostro del ecumenismo, que es este rostro de mujer, pero de mujer que ya no se va a quedar atrás sentada en los últimos lugares o al costadito de las reuniones de quienes toman decisiones, sino que también está ahí trabajando por sus derechos. Y me parece que eso lo tiene que ver el movimiento ecuménico en la región, y nosotras tenemos que también aliarnos entre nosotras, no vernos como competidoras, ni nada, sino como quienes estamos haciendo esto. Y ustedes hicieron algo que a mí me pareció, me súper llamó la atención, te decía, y por eso también quería hacerte esta nota. Ustedes en el día de Pentecostés, que fue no este domingo, sino el anterior, ustedes propusieron, como Pastoral de Mujeres y Justicia de Género, CLAI, Puerto Rico, con la mesa de diálogo Martin Luther King Jr., que es la que vos me acabas de decir, ustedes propusieron un encuentro ecuménico que se llamaba, vos me vas a decir, después me vas a explicar bien por qué, de las violencias a la reparación. Encuentro ecuménico de arrepentimiento y perdón. Lo hicieron en la primera iglesia bautista de Río Piedras. Yo cuando lo leí, Sara, te digo con total honestidad, me quedé muy impactada porque aparecía esta palabra, reparación, ¿no? Porque cuando hablamos violencias en el seno de las iglesias, muchos nos dicen, bueno, vamos a trabajarlo, bueno, trabajamos arrepentimiento, vamos a creer en los arrepentimientos, vamos a creer en el perdón, vamos a creer que este es un proceso que se puede hacer, pero cuando decimos, ¿y qué de la reparación? Nos quedan mirando como que habláramos un idioma que nadie puede entender, cuando es bíblico el concepto de reparación, ¿no? Entonces, cuando lo vi, me pareció que ustedes estaban planteando algo que yo no he visto en otros procesos que plantean mujeres en la región. Me gustaría que vos les expliques a la gente que va a ver el video qué concepto trabajaron ustedes de reparación para llamar a esto de las violencias a la reparación en este ámbito, ¿no? De violencia de género y de iglesias. Sí, pues cuando nos reunimos con la mesa de diálogo Martin Luther King, ellos, ¿verdad? Como dice el vocablo Martin Luther King, pues ellos tienen unos principios emulando, ¿verdad? Todo el trabajo que hizo Martin Luther King y particularmente el concepto de diálogo y de la paz. Así que nos reunimos con la mesa, fuimos convocados también por ellos y entonces en ese momento había posibilidad de trabajar muchas violencias.
pero pues poco a poco fuimos delimitando el tema y debido a que en Puerto Rico habían habido 2 incidentes de violencia brutales contra 2 mujeres en ese momento. Además, nosotros estamos bajo un estado de emergencia que el gobernador, ¿verdad?, de hoy, Pierluisi, estableció, ¿verdad?, un estado de emergencia. Pues nosotras dijimos, mira, es que el tema puntual ahora en Puerto Rico es el tema que tiene que ver con la violencia de género. Así que vamos a comenzar en ¿verdad?, diálogo y momento de cooperación que queremos establecer con la mesa con este tema. Aunque luego, ¿verdad?, entran otros temas. Y entonces ahí la sugerencia fue, mira, nosotros tenemos que dar un paso adelante, porque realmente hay violencia contra la mujer, pero el asunto de las masculinidades no está totalmente trabajado. Nosotras podemos apuntar a que, mira, los hombres tienen que comenzar con lo que le llamamos masculinidades alternativas, que yo prefiero decir las masculinidades como deberían ser, ¿verdad? La verdadera masculinidad que la encarna en todo caso, ¿verdad?, Jesús, para encarnar esa espiritualidad. Pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, lograr no solamente que los hombres reconozcan que hay un proceso de violencia contra la mujer, particularmente de hombres para mujeres, y eso está probado a nivel mundial, o sea, no es que nosotras nos los estemos inventando. Claro que hay violencia de las mujeres para los hombres, pero eso es una minimidad que prácticamente se puede dejar hacia el lado. Así que, pero ¿cuál es el paso realmente que se debe dar? Bueno, ahí lo tienen que reconocer ellos mismos y tienen que buscar la manera de reparar, porque no hay, o sea, el modelo cristiano es un modelo de arrepentimiento, de perdón a través de la misericordia divina y de la misericordia que tenemos que nosotros y nosotras practicar, ¿verdad? Pero en adición a eso tiene que haber reparación, porque de nada vale que nosotras nos pidan perdón y mañana otra vez volvemos otra vez al círculo vicioso. Así que tiene que haber un proceso de reparación. Y esa fue la ideología más bien que sustentó esa actividad. No sé si tú lograste ver la actividad completa, No, pero no, te no. la puedo explicar. Sí, eso No te sé iba a si pedir, quieres que nos hacer una cuentes un pregunta poco. antes. Sí, que nos cuentes un poco qué Exacto. metodología, pues yo imagino que no fue un acto que vos decís, bueno, hago este acto y punto cerrado, porque si no sería también como diríamos, un acto para la foto, ¿no? Sino que si estamos hablando No, justamente de un concepto de exactamente, reparación, sería un exactamente. proceso más largo. Me gustaría que nos cuentes, porque por ahí puede Sí. servir también de estímulo y de idea para otras mujeres, Precisamente, ¿no? precisamente en esos días hubo un grupo de artistas varones que hicieron un manifiesto, ellos mismos, ¿verdad? Hablando. Y entonces una de las cosas que yo en mi Facebook puse, bueno, pues mira, los hombres de las iglesias tienen que hacer lo mismo, tienen que confesar el pecado, pero no hacerlo para las cámaras, sino que tiene que haber una confesión verdadera, ¿verdad? En el aposento de cada uno. Y en ese sentido, eso fue como que un motor, ¿verdad? Que fue encendiendo la chispa de cómo lo hicimos. Y entonces hicimos un tipo de acto, no le quisimos llevar culto ni nada, pero realmente finalmente, cuando tú lo ves, resultó en un tipo de liturgia que a mí me parece que se puede recoger en un escrito y que se puede publicar. Esa es una de mis ideas que tengo para que se puede publicar, pulir naturalmente un poco, pero ¿de qué se trató? Bueno, utilizamos el concepto de la mujer a la que querían apedrear. Así que se utilizaron piedras, utilizamos el día de Pentecostés, en donde el Espíritu, ¿verdad?, entra en cada una de las personas y logra, ¿verdad?, un proceso de transformación. Así que el acto comenzó con una serie de mujeres entrando y una serie de hombres entrando con las piedras en la mano. Ellos se iban a un lado del templo, porque fue en el templo, y entonces las mujeres se colocaban al frente. Entonces luego venían ellos y como que le querían, ¿verdad?, dar con la piedra a las mujeres y la Biblia en el otro lado, para emular que nosotras nos han puesto piedras, nos han querido apedrear, nos ponen piedras en nuestro camino y que también a veces la Biblia ha servido como piedra de tropiezo.
Luego entonces de ahí, eso primero hicimos obviamente una introducción para más o menos explicar y que nos íbamos a centrar en el asunto del patriarcado, ¿verdad? Y tratar de eliminar el problema del patriarcado, porque el problema del patriarcado trae como resultado el machismo y por ende trae las violencias, ¿verdad? Porque todo se va decantando una cosa con la otra. Y entonces luego las mujeres, cada una de las mujeres, dos mujeres fueron, porque no se pudo hacer las 7, pero tomamos 7 tipos de violencias diferentes. Y entonces una mujer decía cómo había sido violentada, daba como un pequeño testimonio, y un hombre respondía diciendo, mira lo que yo hice, tú sabes, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Y entonces ahí decía, ¿cómo yo puedo reparar? Entonces, obviamente, dentro del proceso de reparación, una de las cosas que más se puntualizó fue la educación con perspectiva de género. Tenemos que nosotros arrepentirnos, pero tenemos que hacer cambios a nivel de la iglesia. Así que básicamente ese fue el modelo, y entonces terminamos luego para que participara la congregación con una letanía en donde recordábamos, ¿verdad? Porque utilizando la hermenéutica feminista, ¿verdad? La hermenéutica del recuerdo, recordábamos una serie de mujeres, comenzando con Eva, que también fueron violentadas de la misma manera. Y entonces la iglesia respondía, ¿verdad? Diciendo, pues, el espíritu que venga a nosotros y nos transforme, seamos transformadas, ¿verdad? Y transformados a través del Espíritu Santo, porque obviamente era el día de Pentecostés. Así que recordamos todas esas mujeres bíblicas, cuál era la violencia que ellas habían padecido, por ejemplo, Eva y María Magdalena, violencias simbólicas, ¿verdad? Donde nosotros tenemos una Eva que puede ser 3 o 4 cosas, pero que sobre todo la llamamos pecadora, la llamamos tentadora. María Magdalena, que quien dijo que fue una prostituta, pero sin embargo en el imaginario colectivo es la prostituta, porque ha habido una violencia simbólica contra ese personaje, y así sucesivamente, violencias económicas, violencia física, violencia de las mujeres que han sufrido violencias de pastores que han sido sus esposos y las han violentado. Todo eso estuvo recogido en ese culto, liturgia, quiérale tú llamar acto, ¿verdad? Pero que a mí me parece que se puede recoger para un futuro, ¿verdad? Y compartirse con otras personas que le hagan entonces, lo ajusten, ¿verdad? Y lo contextualicen, pero puede ser un modelo. Pero definitivamente, ¿cuál era el final de todo esto? Es que los hombres reconozcan que son ellos los que tienen que reparar, o la iglesia reconozca que la iglesia tiene que reparar, y que la única manera de reparar es hacer currículos con perspectiva de género, cambiar todo lo que tiene que ver con los protocolos, o sea, escribir protocolos, cambiar todos los documentos fundacionales para eliminar todo lastre de patriarcado en esos documentos, y así sucesivamente. Y ese fue el compromiso que nosotras quisimos sacar ese día. De ahí en adelante ahora tenemos otra actividad, ¿verdad? Que más tarde se va a trabajar para entonces ir a la acción, ¿verdad? Eso te iba a Porque decir, aquello ¿no? fue el punto, ¿verdad? Claro, ¿cómo siguen ustedes y de qué manera monitorean, por decir alguna palabra, ¿no? Monitorean este proceso, ¿no? ¿Cómo lo tienen planificado ustedes? Bueno, el próximo paso que tenemos con la mesa, que, ¿verdad?, es para la próxima reunión, ya estamos articulándolo, es entonces ir donde las iglesias para entonces dar tipos de talleres en donde las iglesias revisen sus protocolos y se comprometan con lo que le llamamos aquí del estado de emergencia en contra de la violencia de género, y que cada una de las congregaciones haga ese compromiso. Y así pues esperamos, ¿verdad?, llegar al fin en algún momento, ¿verdad? No sabemos cuánta incidencia podemos tener, pero ciertamente la voluntad, tanto por parte de la mesa de diálogo Martin Luther King, muy comprometidos con el proyecto, y nosotras, pues ese sería el próximo paso. Y Sara, ¿cuánto? Porque en el resto en la mayoría de los países de la región, cuando uno habla de iglesias que se mueven en el movimiento ecuménico, que por ahí en muchas de ellas estamos empezando a tener un acercamiento a estos temas, o
empezamos a hablarlo, ¿no? O no estigmatizamos tanto a las mujeres ya cuando decimos somos feministas o estamos trabajando con enfoque de género. En Puerto Rico, las iglesias que están nucleadas al movimiento ecuménico también son, como en el resto de la región, la minoría, por decir de alguna manera, de iglesias. O sea, hay un sector evangélico fuerte que sigue siendo un sector más fundamentalista y que seguirá estigmatizando a las mujeres. Eso es así. La mayoría que están en ¿verdad? Lo que le llamamos el CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es desde donde nosotras partimos, son lo que nosotros llamamos en Puerto Rico, mal llamadas, ¿verdad?, iglesias históricas, porque histórica es todas las iglesias, pero las iglesias históricas son aquellas que llegaron a Puerto Rico en el 1898 con la llegada de los Estados Unidos y unas, ¿verdad?, que estaban anteriormente, y entonces se unieron y son parte del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Pero en Puerto Rico, si tú llegas a Puerto Rico, casi en cada esquina hay una iglesia. Hay muchas iglesias que le llamamos independientes, que es lo que tú le llamas evangélicas, y muchas de ellas son evangélicas fundamentalistas. Por ende, estamos de acuerdo en que somos la minoría en este momento. O sea, hay un movimiento fundamentalista bastante fuerte, con el cual pues también tenemos que trabajar. Ahora, las iglesias que están en el CLAI son las que nosotros y nosotras, ¿verdad?, pretendemos en este momento llegar hasta ellas con este proyecto que estamos articulando. Y que No, está luego, bien. ¿verdad?, Es el sector con el que estamos vinculadas y es nuestro primer núcleo, digamos, ¿no?, con el que trabajar. Exacto. Porque la verdad que si no podemos trabajar con este sector que por ahí se dice un poco más abierto o un poco más, más permeable a esta situación, mucho menos vamos a poder dialogar con los sectores fundamentalistas. Sin embargo, te aclaro que en Puerto Rico nosotras en el CLAI, aquí en el grupo nuestro, tenemos católicas y tenemos también mujeres pertenecientes al mundo pentecostal y a iglesias independientes, o sea, que las hemos acogido de manera que este proyecto, si es adoptado, pues ellas también lo pueden trabajar en sus iglesias. Eso sería muy bueno, eso sería muy bueno, ¿no? Obviamente, seguramente tendrán también otras barreras, ¿no?, que tienen que ver con las doctrinas, por ahí, con los dogmas de cada comunidad de fe, pero la verdad que es un proyecto que me parece que tendríamos que estar sí o sí acompañando o también, como vos decís, compartiendo para que otras mujeres puedan tomar la posta en su lugar y empezar a charlarlo. Tal vez hay lugares donde realmente se hace muy difícil para las mujeres, ¿no? Es como que si empiezan a hablar de esto, prácticamente se tienen que ir de sus comunidades. Pero me parece que es una buena experiencia la que ustedes están haciendo, pero tiene que ver también, creo yo, no sé, vos me dirás, que ustedes pudieron hacer esto también por la fortaleza de un trabajo conjunto. Vos recalcabas esto, ¿no? Que vienen haciendo alianzas para poder ser más fuertes, y también que ustedes vienen trabajando hace tiempo como grupo de mujeres, o sea, vienen haciendo un trabajo interno. Tal vez eso también sean claves para empezar en otro lado, ¿no? Pienso en otras mujeres en otros países. Definitivamente. O sea, el poder trabajar en conjunto, yo le llamo, no sé si hay una autora que se llama Jan Shino Dabolen, que trabaja con lo que le llaman el millonésimo círculo, si lo puedes googlear por ahí en algún momento dado. Ella trabaja precisamente con un centro. En el caso mío, pues la propuesta mía es que el centro sea nuestra misión, no personas, sino que sea la misión es el centro, y luego alrededor de eso una serie de círculos que hacen traslapos, en donde en cada uno de los temas nosotros y nosotras vamos a encontrar a nivel de la sociedad en pleno y a nivel de las iglesias también, vamos a encontrar personas que pueden aliarse. Por ejemplo, te doy un ejemplo, este grupo que te mencioné, que son Paz para las Mujeres, ellas tienen una sombrilla de organizaciones sin fines de lucro, pero ellas ya comenzaron a trabajar, igual que Taller Salud, que es un proyecto que trabaja en un área particular en Puerto Rico, el área este. Ellas comenzaron a trabajar con comunidades de fe. Y entonces ya ahí nosotras en esa área podemos hacer traslapo con ellas, porque entonces nosotras podemos ser el referente de ellas para las mujeres de fe. De hecho, en Paz para las Mujeres, ellas tienen una revista en las cuales 3 de nuestras compañeras, incluyéndome a mí,
hemos colaborado con algunos artículos. Por ejemplo, el artículo mío se llama Hacia una comunidad, o sea, una perspectiva de una comunidad sanadora, la iglesia como comunidad sanadora. Y entonces la propuesta mía es que las iglesias tenemos que unirnos con movimientos fuera, ¿verdad?, del ámbito eclesiástico, para aprender de ellos, porque ellos son los que tienen las formas y maneras de cosas que nosotros no sabemos. El pastor no lo sabe todo, la pastora no lo sabe todo, nuestras maestras de escuela bíblica no lo saben todo. Tenemos que saber cuándo soltar para entonces pasarle la batuta a alguien que tenga más conocimiento profesional en el caso particular del que tiene que ver con la violencia. A veces una persona va donde el pastor o la pastora, y la pastora tiene que tener un referente donde yo puedo enviar a esta persona si es que está siendo en este momento víctima de la violencia, digamos, de su esposo. Así que en ese sentido, la colaboración para mí es fundamental. Es difícil. Tú lo debes saber. Es bien difícil porque son, como yo te diría, culturas diferentes, personalidades diferentes. O sea que cuando tú vas a colaborar con otro grupo, tienen que haber unos procesos primero de conocimiento al interior para entonces poder encauzar un proyecto colaborativo que sea verdaderamente transparente, que sea dando el fundamento humano, ¿verdad?, que hace falta para la colaboración, y donde pues todo pueda terminar, como nosotros decimos aquí, a pan y a mantequilla. Está buena la frase. Sí, Que sí. todo pueda terminar bien. Porque Exacto. muchas veces tú tratas de colaborar con grupos, entonces comienza todo este proceso de luchas de poderes que nos hacen falta, ¿verdad? Sí. Así que la cultura de paz para tú colaborar con distintos grupos es fundamental. Fundamental que cada persona se conozca a sí mismo, sepa cuáles son fortalezas, debilidades, reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades del otro grupo con cual tú estás cooperando, para que todo pueda llegar hacia atraer el pedacito de cielo que queremos traer cada uno y cada una de nosotros, porque realmente ese debe ser nuestro fin en nuestra vida, debe emular a Jesús en ese sentido. Ay, me encantó esa frase para cerrar la entrevista, Sara, ¿no? Lo que acabas de decir. Me parece que eso resume de una excelente manera esa tarea, esa misión que ustedes como mujeres de fe también tomaron allá en Puerto Rico, y que queríamos también de alguna manera en una media horita compartir a través de un video con mujeres de fe en otros lugares de América Latina y el Caribe, con el compromiso de que nos puedas ir compartiendo también algunas de tus escritos y de tus reflexiones, que seguramente podrán alimentar y colaborar con las reflexiones de las mujeres. Claro, me encantaría. Tengo trabajo por delante, ¿verdad?, con el asunto de la tesis, ver cómo convierto eso en algún tipo de escrito que pueda ser leído, ¿verdad?, de una manera. Ya tú sabes cómo es una tesis, que es una cosa muy académica, con tantas notas a pie de página y todo eso, pero en algún momento pues yo espero que pueda salir algún escrito que dé cuenta de lo que se trabajó allí, en la tesis sobre todo. Bueno, Sara, vamos a estar atentas desde nuestro espacio de comunicación, vamos a estar atentas a lo que ustedes vayan haciendo para ir también compartiendo lo que hacen, para ver cómo sigue este proceso. Por ahí dentro de unos meses nos podemos volver a encontrar y vamos viendo también a ver qué pueden rescatar ustedes de este tiempo, como para ir, bueno, alegrándonos con las alegrías y poniéndonos al día si las cosas no son tan buenas. Sí, sobre todo en este tiempo de pandemia, yo te agradezco, te doy saludos por parte de mis 24 mujeres de la pastoral, ¿verdad?, que tenemos, de las otras co-coordinadoras, Marinés y María, que estamos las tres trabajando fuertemente en esto, y sobre todo también por parte del grupo de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, ¿verdad?, Lester y Edma, que son los que están allá trabajando como coordinadores, que también en algún momento dado pueden sacar un momento para hablar con ellos. Me parece que es un proyecto muy interesante, y el 26 de junio tenemos ahora una asamblea. Así que, buenísimo.
por la mesa, así que ya te podemos dar cuenta de por dónde van a ir los proyectos. Bueno, Sara, muchísimas gracias, buenas tardes, un abrazo grande para las mujeres de Puerto Rico y bueno, vamos a estar atentas para acompañarlas en lo que en lo que podamos, por lo menos desde el espacio de comunicación. Te Claro mando un que sí. abrazo muy, muy grande y felicitaciones por el doctorado.